documental sobre el Grupo Norte, cuyo integrante fue el poeta más universal César Abraham Vallejo Mendoza, que ha hecho de la Bohemia de Trujillo el grupo literario más célebre del Perú. Este Grupo Norte o Grupo Trujillo se origina en el contexto de la descentralización de la cultura que ocurre a inicios del siglo XX en el Perú. Además, es un movimiento cultural de Trujillo que despliega diferentes actividades realizadas por un conjunto de profesionales sabios y virtuosos. A continuación, daremos a conocer más del Grupo Norte. El Grupo Norte surge alrededor de 1914 en Trujillo, inicialmente conocido como el Grupo Trujillo o Bohemia de Trujillo, gracias a un artículo publicado por Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios el 22 de octubre de 1916. Pero a partir de 1923 se le conoce como el Grupo Norte, liderados por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego, quienes fueron los inspiradores y dirigentes del grupo. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que estaba integrado por intelectuales de diversa índole, como literatos, artistas, músicos, filósofos, políticos, economistas del norte del Perú. La inquietud de este grupo no solo fue la preocupación de lo cultural, sino también la atención en los problemas económicos, sociales y políticos que, enraizados por grupos de poder dominante que hacían exclusión a los sectores más necesitados del Perú. Es allí donde César Vallejo transmite a través de sus obras literarias todo lo que hoy conocemos de esa época. Voy a exponer sobre los integrantes del Grupo Norte. ¿Sabías que Teodoro Rivero Ayllón dice que es un grupo fecundo y creador? Este Grupo Norte es y será un grupo ejemplar paradigmático. No se ha dado en el Perú ningún caso similar. Su trascendencia continental es innegable porque surgió de inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempos de crisis mundial derivada de la Primera Mundial. Entre los integrantes del grupo intelectual son José Eulogio Garrido, Juvenal Chávarri, Domingo Parra del Riego, César Vallejo, Santiago Martín, Óscar Imaña, Luis Ferrer, Federico Esquerré, Antenor Orrego, Alcides Espelucín, Gonzalo Sumarán. Entre otros miembros del Grupo Norte tenemos a Juan Soltero, Macedonio de la Torre, Carlos Valderrama, Abraham Valdelomar, Néstor Alegría y Federico Esquerrer Cedrón. Muchas gracias. César Abraham Vallejo Mendoza nace el 16 de mayo de 1892. Su infancia fue muy arriesgada a los usos y costumbres de su pueblo. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre fue doña María de los Santos Mendoza. Ellos fueron muy religiosos, de las cuales eran 10 hermanos. Él fue el más menor, pero a sus 18 años él ingresa a la Universidad de Trujillo para poder estudiar letras, pero por bajos recursos económicos, él deja la universidad. La etapa que lo tocó vivir César Vallejo en Trujillo estuvo lleno de experiencias. Integró al Grupo Norte en 1915 y en 1917 fue muy decidido a su vocación literaria. Vallejo fue a vivir a París en 1923 en busca de nuevas experiencias de vida y fallece el 15 de abril de 1938. Muchas gracias. Por su confianza fraternal, cuando Vallejo fue acusado por los terribles sucesos de Santiago de Chuco, Orrego lo asiló en el predio, su pequeña casita campesina de Mansiche, y hasta ahí llegaban los amigos solidarios con Vallejo para celebrar sus reuniones. Al ser apresado el poeta, Orrego y sus amigos fraternales fueron los primeros en visitar a Vallejo en la cárcel. Con esto podemos expresar la gran relación que existía entre Vallejo y el Grupo Norte. ¿Qué hacían en sus reuniones? Las conversaciones, los comentarios, libros, lecturas, los momentos de humor, como también de disgusto, son todas aquellas actividades que enriquecían su intelecto y al mismo tiempo creaban los días iniciales del grupo en 1914. Esta imagen es del restaurante Los Tumbos,
uno de los más frecuentados por el Grupo Norte. La foto corresponde a una reunión de empleados municipales en el año de 1948, cuando aún conservaba el jardín, de donde, a iniciativa de Aya de la Torre, en 1916, los cofrades tomaron unas hojas de laurel, las tejieron y, al estilo de la Grecia clásica, cuando eran consagrados los grandes vates, coronaron a Vallejo como el nuevo genio de la poesía americana. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Catherine de Serra Ramírez, de la especialidad de Ingeniería Industrial. El Grupo Norte, constituido por un grupo de jóvenes universitarios de temperamento revolucionario, fue el impulso para dar a conocer sus ideas, sus obras literarias, sus poemas, marcando así un antes y un después. César Vallejo, junto a este grupo literario, aportó en gran manera al cambio de una sociedad cerrada, promoviendo así la cultura, la justicia y la igualdad. Antenor Orrego y Alcides Espelucín, a través del Grupo Norte, ayudaron a Vallejo a definir su vocación literaria, ya que sus obras fueron reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. César Vallejo recitó Los Heraldos Negros desde un balcón y lo hizo frente a escritores, poetas, filósofos e intelectuales de la época. La reunión se dio a cabo el 10 de junio de 1917 en el patio trasero de la casa de Víctor Raúl Aya de la Torre, que está ubicado en el Jirón Gamarra, en el centro histórico de Trujillo. El mar americano era uno de los lugares recurrentes por los bohemios de Trujillo, ya que ahí César Vallejo dedicó unas palabras a Víctor Raúl Aya de la Torre por el triunfo en los comicios estudiantiles de la Universidad de la Libertad. Mi nombre es José Boy Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre publicaciones del Grupo Norte. Tenemos dos publicaciones importantes. Tenemos Trilce, que el autor ya lo conocemos, es el escritor César Vallejo, y también tenemos El libro de la nave dorada, el autor Alcides Espelucín, quien se ocupa de ambiente moral e inteligente. En cuanto al grupo o movimiento cultural de Trujillo, tiene como antecedente las publicaciones en las revistas Cultura Infantil y El Iris, ambos surgidos en 1913. Cabe mencionar que José, como lo tenemos acá, Eulogio Garrido Espinosa, rige el periodo de 1914 a 1918, hasta la primera dispersión del grupo, donde renuncia explícitamente a la militancia política por no tener las mismas ideologías que Víctor Raúl Aya de la Torre. Órganos de difusión. Pero, ¿qué sucede con el Grupo Norte? Bueno, el Grupo Norte fundó un periódico llamado El Norte. La razón ideológica del Grupo Norte funciona en segundo momento impulsada por los intelectuales, que en este caso sería Antenor Orrego Espinosa. Comienza en 1923 con la fundación del diario El Norte, donde el Grupo Norte había tenido su mayor brío y difusión, posteriormente denominado Grupo de Trujillo, asumiendo una posición reformista fundamentalmente por elementos conservadores o civilistas. El Grupo Norte también fue conocido como llamado Grupo Trilce, en honor a la obra del señor César Vallejo. Gracias. Voy a hablar acerca de anécdotas del Grupo Norte. Muchos textos cuentan las experiencias que vivieron los integrantes del Grupo Norte, desde su niñez, su infancia, las reuniones intelectuales que tenían entre los integrantes del Grupo Norte. Juan Parra del Riego conoció a los integrantes del Grupo Norte y los nombró como la Bohemia Trujillana. También cuentan que César Vallejo se pasaba días y noches enteras jugando con las palabras. Son muchas anécdotas que hablan de la vida de los integrantes del Grupo Norte. La última de ellas es cuando Antenor Orrego escribe su último poema. ¿Cuáles son las frases de Antenor Orrego? Antenor Orrego dice que la educación es teórica y que tiene contacto con la realidad que nos rodea, convirtiéndote en un mundo distinto. Orrego 1995 dice que solo en ti está la luz, que tienes que tener fe en ti mismo y así lograrás muchos objetivos y metas trazadas.
Gracias. Más que un grupo de jóvenes intelectuales, estos nos enseñaron a ver la vida diferente, a no conformarnos con el nuevo sistema de gobierno que tenemos ahora, a no confiarnos en las personas que nos prometen mucho y nos cumplen poco. Por eso los intelectuales en sus obras denunciaron que los pobres serán más pobres y los ricos serán más ricos. En este sentido nos quiere decir que no nos conformemos con una educación básica, sino a ir más allá del conocimiento, a ser mejores y así lograr un país mejor, para que haya mejores oportunidades de vida, mejores hombres y así tener una sociedad justa y solidaria. Muchas gracias. Finalmente, para concluir, la filosofía de este grupo nos ayuda a concebir mejor la situación pasada y cómo en la actualidad también viene afrontando nuestro país con la desigualdad social. La educación básica que no nos ayuda al hombre a fomentar y practicar los valores. Las acciones del Grupo Norte nos llevan a reflexionar por qué nos debe importar lo que sucede en nuestro país. Así pues, el Grupo Norte estuvo conformado por mentes brillantes que abrieron su mente, su corazón a lo nuestro y entraron a la vida colectiva en favor de la educación, la justicia y la libertad para el pueblo, a través de sus ideologías, sus pensamientos, como es el caso del gran poeta César Vallejo.